estimados estudiantes, vamos a ver lo que corresponde al tema número 3, denominado las revoluciones industriales. Para ello es importante realizarnos la pregunta, ¿qué es una revolución industrial? Suelen considerarse desde el neolítico el aparecimiento de la agricultura y no había existido en la humanidad una transformación tan importante como la que sufrió por medio de las revoluciones industriales. Estas fueron auténticas revoluciones para la humanidad porque apareció las grandes maquinarias de producción y no solo se alteró la manera de trabajar, sino que cambió totalmente las clases sociales, como pudimos ver en el tema anterior, dábamos que el capitalismo industrial crea nuevas clases sociales. Primero creó la clase obrera y el capitalismo creó la clase burguesa. Además, fueron el espacio de una gestación para proyectos políticos contrarios al mismo que existía de lo que es el capitalismo. La primera revolución industrial se da según Palacios, la primera surge en el siglo XVIII en Inglaterra, de la mano de los avances que dentro de la física y química estaban relacionados con la mecánica. En este contexto, la disponibilidad en Inglaterra de materia prima fue funcional como los combustibles, como el carbón y la madera, los cuales fueron claves para el desarrollo de las máquinas a vapor. Además de los altos tecnólogos comenzaron a apuntar directamente a hacer más de eficiencia la forma del trabajo, como la fabricación de telas. La ventaja de las máquinas de tejido, por ejemplo, era que permitían acelerar los procesos de producción, lo cual podrían hacer que las telas sean más regulares sin demasiadas fallas que al momento de hacerlas a mano se las podía observar y reducir el número de personas que estaban involucradas en su fabricación. Además, los avances tecnológicos motivaban a desarrollar nuevos inventos, con lo cual la producción de la tecnología se convertía en un proceso imparable. Junto a ello, las maquinarias demostró que la fuerza humana del trabajo era poco efectiva en muchos casos y utilizar la fuerza humana o de animal para impulsar carros llenos de metales en las minas o también el dirigirse a un punto lejano de otro a una carretera a caballos estaba limitado por el agotamiento que existía entre la persona o también puede ser el animal. Es por ello que los primeros motores de vapor fueron claves para mejorar la producción y de pronto se adaptaron a la construcción de lo que son los ferrocarriles y los barcos a vapor. La presencia de nuevos transportes, de una fabricación acelerada y los productos motivó a la construcción de nuevas vías de comunicación, lo cual conectó de mejor forma lo que corresponde al campo, la ciudad y lo que también es las ciudades entre sí. Esto estableció la forma definitiva, el comercio global, donde prácticamente cualquier país del mundo podría comprar y vender algo a otro país sin importarle la distancia. En efecto, el importante abaratamiento de los costos, los productos podían ser fabricados un poco más fácil, ya que no requerían del trabajo de demasiadas personas para para la elaboración y eran transportadas con mayor rapidez. También podían ser más accesibles y por ello podían ser comprados de una forma más continua. Dentro de los cambios sociales, políticos y económicos que surgieron en la primera revolución industrial, consta el estudio de una historia económica, el aparecimiento de un factor transformador y establece también una serie de cambios en lo que corresponde al entorno social. La revolución industrial realizó sus cambios notables también.
Dentro de los cambios de la organización social tenemos el surgimiento de barrios industriales y también lo que corresponde a las jornadas del trabajo. También tenemos lo que son la alta especialización del trabajo, el surgimiento de la nueva clase social de la burguesía, que eran los dueños de la maquinaria, y es decir, los dueños de la producción, el surgimiento de la clase obrera, sin posición de los medios de producción. También tenemos los cambios en la economía que corresponde al establecimiento de márgenes de ganancias a favor del propietario, debido a que ya no había mucha mano de obra, entonces no había mucha gente que pagar y era más industrializado, entonces los gastos eran mínimos. Aplicación de las jornadas de trabajo, aquí lo cual era una aplicación de jornadas de trabajo injustas y pasado las horas permitidas en la actualidad. Además, encontramos la ruptura de la relación entre la propiedad del obrero y la mercancía que produce, debido a que ya interviene la zona industrial y el obrero ya no era el que netamente realizaba el 100% de la prenda. Entre los cambios de la política encontramos el respaldo del Estado a los empresarios industriales, además el fortalecimiento del sector privado como generador de riquezas y por último tenemos el incremento de influencias de los industriales en la política nacional. La segunda revolución industrial se desarrolló a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Así como el carbón fue la clave del desarrollo de las maquinarias que transformaron la manera de producir en la primera revolución industrial, durante la etapa del petróleo y la electricidad se convirtieron en elementos fundamentales, incluso que lo podemos observar hasta el día de hoy. Eh, en esta etapa, las industrias siderurgia y química alcanzaron niveles de desarrollo importante, trabajando con metales explosivos, la tecnificación y además permitió el surgimiento de nuevas potencias industriales como Japón, Rusia, en un terreno que durante los inicios del siglo XIX fueron protagonizados por lo que corresponde a Gran Bretaña y Estados Unidos. En este momento fue el espacio de desarrollo para nuevas formas de ordenamiento de trabajo, como el Taylorismo. Esto se da relacionado con la producción en cadena, toma el nombre del inventor Frederick Taylor, quien con el fin de aprovechar el máximo de la mano de obra, las maquinarias y el tiempo de trabajo, plantó una división sistemática de tareas sencillas que debían realizarse con precisión. En conclusión, el taylorcismo hace referencia a la división de distintas tareas del proceso de producción. Para poder ejemplificarlo, podemos observar cómo funciona el taylorcismo mediante a la producción de un reloj. Por ejemplo, tenemos los empleados que son los que arman en el engranaje. También tenemos que los empleados son los que colocan los engranajes dentro de la caja del reloj, mientras que las máquinas solo instalan los cristales de los relojes, los empleados que solo instalan las correas de los relojes y por último tenemos el reloj de venta. Como podemos apreciar en la gráfica, la idea del taylorcismo era que los empleados utilicen el menor tiempo posible de su trabajo realizado con menores movimientos, la menor cantidad de tareas complejas. Con esto se lograba que los productos se fabriquen de manera mucho más rápida, debido a que los numerosos empleados participaban solo en una pequeña parte del proceso y la fabricación. Por ello eran altamente especializados y por esta razón también se les podía pagar mucho menos, pero ninguno cumplía con actividades complejas o solo eran simplemente tareas muy precisas. Sin duda, tanto la primera como la segunda revolución industrial han marcado la forma de cómo trabajó durante el siglo XX. Abrieron el espacio de formas más rápidas y efectivas de producción, pero también las formas de explotación laboral
que posteriormente producían protestas, lo que son demandas de derechos importantes que marcan el curso de la historia contemporánea. La búsqueda de hacer absolutamente efectiva la producción llevó a utilizar a todas las personas como una mano de obra disponible. Mientras menos barata, mejor. Y es por esta razón que durante las revoluciones industriales no fue extraño ver el trabajo realizando niños. En la actualidad podemos ver que hay empresas que están denunciadas debido a que buscan crear su sede en lugares en donde la mano de obra es mucho más barata y resulta más fácil tener sus sedes en lugares en donde se les paga la mitad por dos trabajadores de lo que se les pagaría en un país más industrializado. Es por eso que podemos ver que hay unos productos que son mucho más baratos que otros y esto se da por la mano de obra más barata. Espero que hayan entendido, estimados estudiantes. Nos vemos la próxima clase.